y todo se enciende. Palabras vivas, dame tu voz. Palabras vivas, guía mi corazón. Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a Palabras Vivas. Dios es bueno, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros, quiero que por favor me acompañen a la escritura. Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, desde el versículo 8. Y leemos para la gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que Él fluya y se mueva como Él quiere. Amén. Dice el versículo 8, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh, o Jehová de los ejércitos. Vamos a hablar hoy acerca de toma tu cruz. Digan conmigo, toma tu cruz. Y estoy buscando, qué dice la gente sobre qué es tomar la cruz. Algunos dicen que es renunciar a uno mismo, obedecer a Dios con sacrificio y aceptar las pruebas por causa de la fe. También dice que morir al egoísmo, dejar de vivir solo para los propios deseos y pecados. También dicen que seguir a Jesús, vivir como Él vivió, haciendo la voluntad de Dios cada día. También dice aceptar el sacrificio, soportar las burlas, el rechazo o persecución por ser fiel a las buenas noticias. También dicen que un discipulado, ser discipulado o un discipulado cristiano, también simboliza sacrificar y anegarse. Pues también podemos ver qué nos significa la cruz de Cristo o tomar la cruz. No se refiere a un mal trabajo, a una enfermedad común o un problema familiar. No se refiere a estas cosas. Me acuerdo una vez que, a alguien le dijeron que si se va a casar se va a poner la cruz encima. y eso no va por ese lado. La cruz, primero que todo, representa también la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y encontramos ciertas verdades acerca de la cruz. La cruz, tú puedes verla y puedes encontrar verdades como que significa salvación, redención, expiación, propiciación, justificación, adopción y resurrección. También puede ser, se puede decir, o en mi parte es sustitución, porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber estado allí y haber recibido ese juicio por nuestros pecados, pero Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él es llamado el Cordero de Dios. Jesucristo no fue a la cruz por sus propios pecados. Él nunca pecó. Él fue a la cruz fue por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar allí en la cruz. Y Él murió, derramó su sangre para redimirnos, para rescatarnos, para comprarnos cuando le pertenecíamos al enemigo. Y gloria a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, porque fue allí donde Él murió por nuestros pecados. Pero también creemos que Él resucitó. No se queda allí solamente, sino que también resucitó para nuestra justificación. Porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Hay que entender que la cruz en ese tiempo era un instrumento en los romanos de tortura y de muerte vergonzosa en el Imperio Romano. Era símbolo de muerte. La cruz no era un colgante decorativo, sino que era un instrumento de ejecución pública, dolorosa y vergonzosa. También se le llamaban los que cargaban la cruz el camino del condenado. O sea, ellos sabían, los que tomaban, cuando alguien que iba a ser crucificado, ellos los ponían a cargar la cruz y ellos ya sabían que estaban condenados. Por eso era llamado también el camino del condenado.
La cruz significa también ejecución para los no ciudadanos romanos. Eran obligados a cargar el madero transversal hasta el lugar donde iban a ser ejecutados. Era una sumisión total, donde perdían su voluntad. Vimos que nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque él sabía por qué tenía que pasar. Él sudó sangre soportando la tentación, porque él fue tentado, él sudó sangre, él clamó, tanto que un ángel tuvo que venir y fortalecerlo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo no hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad del Padre, porque ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, porque él tiene dos venidas, de venir y morir en la cruz como cordero, y ya pronto viene como el león de Judá. Viene a conquistar, viene a reinar, y gloria a Dios porque pronto estaremos en esa nueva era. Gloria a Dios. Y hablando de la cruz, vayamos a Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso les di estos conceptos de qué es la cruz, qué significa llevar la cruz o qué dicen ciertas personas. Pero leyendo aquí en contexto, vamos a entender a qué nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo. Tomar la cruz, aquí no está hablando de una enfermedad, de un mal trabajo, como les decía ahorita, o ciertas situaciones que de pronto no son agradables. Él no está hablando acerca de esas cosas. Leamos desde el versículo 21. Bueno, aquí antes vemos la confesión de Pedro. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, Pedro, no, bienaventurado eres, grandemente bendecido, dichoso, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero vemos que después, en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. Jesús sabía por todo lo que tenía que pasar. Pero vemos que Jesucristo no solamente se quedó en la cruz, en el sufrimiento, en la muerte. Él fue más allá. Él fue al futuro y dijo que también iba a resucitar al tercer día. El versículo 22 dice, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesucristo conoce la voluntad del Padre. Sabe que la voluntad del Padre es que Él sea el sacrificio, sea el cordero, que vaya a la cruz y muera y resucite. Y vemos que Pedro viene aquí y lo llama a un lado, lo aparta y le dice, Señor, que esto no te acontezca. Y vemos que Jesús lo reprende, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 23 le dice, pero quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La palabra tropiezo significa escándalo o trampa. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dice, no pones la mira o la atención. Esa palabra también significa saborear. Dice, fijar la mente en algo. O seguir la línea de un pensamiento, que es como una trampa con una rama. Para una trampa se dobla la rama para que caiga la presa allí y pueda ser cazada. Y Jesucristo le dice, me eres tropiezo, me eres trampa. O sea, Pedro está pensando en las cosas humanas, está saboreando las cosas de los hombres. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo viene y reprende ese pensamiento, reprende esa actitud, reprende esa motivación
que el diablo quería causarle a Jesús a través de Pedro. Igualito lo que pasó con Adán y Eva. Adán y la serpiente les habló, les mintió, les puso los pensamientos y cayeron. Como vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue tentado el diablo le trajo las tentaciones, pero Jesús supo cómo tomar esos pensamientos o esas actitudes o esos deseos que no eran de Dios, esos pensamientos que no eran de Dios, y los sometió a la voluntad de Dios. Donde dice la palabra en 2 Corintios 10:5 que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero le dice a Jesús, lo llama aparte, dice: venga maestro, venga Señor, que esto no te convenga. Pero vemos que Jesús entendía los pensamientos de Dios, como dice Isaías 55:8, que sus pensamientos y sus caminos son más altos. Y vemos que Jesús está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces Jesús viene y hace esta declaración a sus discípulos. Les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí Jesús está hablando acerca de los pensamientos. Lo que Pedro le dijo a Jesús era un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, al pensamiento del reino. Pedro estaba mirando lo natural, saboreando lo natural, los deseos de este mundo, pero vemos que nuestro Señor Jesucristo está haciendo aquí, está mostrando, hablando de los pensamientos. Digan conmigo, pensamientos. Y Jesús dice: tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está hablando porque en ese tiempo los que no eran romanos, los que eran extranjeros, ellos y los que cometían ciertas, que eran condenados a muerte, los que no eran romanos eran crucificados, porque los romanos eran decapitados. Pablo murió decapitado. Y entonces encontramos que Jesús está comparando, él está diciendo que de la misma manera que esos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra del plan de Dios para nuestras vidas, que tú le hagas el proceso de alguien de crucificar esos pensamientos. Porque a veces vienen pensamientos que son extranjeros, que no son de Dios. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y nuestros pensamientos deben ser los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y en nuestro caminar cristiano siempre es un proceso, cada día. Cuando viene el enemigo y te susurra, te murmura. Y tú tienes que aprender a reconocer, como dice la palabra, la voz de Dios, la palabra de Dios, los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos que son extranjeros, como hacían los romanos en esa época, que los extranjeros que cometían algo que no eran conforme a la ley o eran condenados, tenían que ser crucificados. Y aquí Jesús está dando a entender de que esos pensamientos deben ser crucificados. Digan conmigo, crucificados. Según Corintios 10:5, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Llevar esos pensamientos como el camino del condenado, llevarlos a la cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí de los pensamientos. Cuando habla de tome su cruz y sígame, está hablando que esos pensamientos extranjeros, esos pensamientos que no se someten a los pensamientos de Dios, como le pasó a Pedro, el enemigo le puso este pensamiento en contra de la voluntad de Dios y Jesús lo reprendió. Y Jesús, él sí crucificó esos pensamientos. Él los llevó a la cruz y en su mente los acabó, los destruyó. Y lo que Dios quiere es que entendamos que en este contexto acá está hablando de los pensamientos. No está hablando de una enfermedad, de un trabajo, que el matrimonio. Como dicen por ahí, no está hablando de los pensamientos que vayan en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que cuando el enemigo venga y te ponga un pensamiento, tú puedas crucificarlo, puedas hacerle ese proceso de
llevarlo a la cruz, de ser tan bárbaro, digámoslo así en otras palabras, con esos pensamientos que vayan en contra de la voluntad de Dios y destruirlos, porque en la cruz significaba que las personas allí perdían su voluntad. Y nuestro Señor Jesucristo, allí no fue su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él honró al Padre, Él glorificó al Padre, siendo obediente hasta la muerte. Y debemos sacrificar los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, esos pensamientos extranjeros. Y debemos pensar los pensamientos de Dios. Jesús sabía que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios lo reveló a Pedro. Pero después viene el tropiezo, como la trampa que el enemigo pone, saborea las cosas del mundo. Pero nosotros debemos pensar los pensamientos de Dios. Digan conmigo, pensar los pensamientos de Dios, no nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son extranjeros. Isaías 55:8 lo vimos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos. Y cuando habla el proceso de tomar la cruz, tú como creyente, tú como hijo de Dios, cuando te vengan esas intenciones, motivaciones, pensamientos que no son de Dios, hazles el proceso del condenado, de llevar esos pensamientos a la cruz, crucificarlos, porque son extranjeros. No se alinean con la palabra de Dios, no están de acuerdo con el espíritu de gracia, el espíritu de verdad. Y es nuestro trabajo como cristianos hacer ese proceso. Jesús dijo, cada día, tome su cruz y sígame. Cada día, porque es un proceso de todos los días, de semanas, de meses, de años, todos los días. Tienes que hacer este proceso de tomar tu cruz, porque van a venir pensamientos, a veces tuyos, a veces del enemigo, a veces de tu carne, tus deseos, pero deben ser la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios. Y debemos pensar como ciudadanos del cielo, porque somos ciudadanos del cielo. Los romanos allí, para los romanos era la decapitación, pero para los extranjeros era la crucifixión. Y Jesús está haciendo este paralelo para mostrarle qué hacer, para mostrarnos qué hacer a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, con esos pensamientos, con esas influencias que vayan a venir en contra de la voluntad de Dios, en contra del plan de Dios para nuestras vidas. Aún dice la palabra creo que es Isaías 26:3, dice que Dios guarda en completa paz cuyo pensamiento en él persevera. Y nosotros, la mente es una máquina, Dios es tan tremenda que no debemos dejarla que ella procese lo que sea, lo que quiera, lo que tú le pongas, lo que tú miras en televisión, lo que tú escuchas. No, la mente es para que tú la trabajes, para que tú le pongas a la mente qué hacer. Y Isaías 26:3, quiero confirmar que sí está allí. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aún dice la palabra en Proverbio, no tengo aquí la cita bíblica, que dice que tal pensamiento en su corazón, tal es él. Y la gloria sea para Dios. Gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de edificación, hablando de qué es tomar la cruz, que quiere decir el proceso de sacrificar, de crucificar esos pensamientos, esas actitudes que vayan en contra de la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Sean bendecidos.